En el vídeo anterior abordamos la visión del dinero endógeno y los límites a los que se enfrentan los bancos a la hora de crear dinero bancario a través de los créditos. Uno de los límites tiene que ver con la regulación monetaria que establezca el Banco Central correspondiente. En este capítulo vamos a profundizar sobre ello, haciendo especial hincapié en los tipos de interés. Ya señalamos que la visión convencional de la política monetaria presenta al Banco Central como el organismo que controla la cantidad total de dinero bancario a partir del dinero estatal creado, que es la base monetaria, y a partir de un supuesto efecto multiplicador. También vimos que esta visión fue ya desacreditada por la academia y también por los propios bancos centrales. De hecho, el expresidente de la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, Ben Bernanke, lo explicó hace ya tiempo en este artículo. Además, en el ya mencionado boletín del Banco de Inglaterra se puede leer: ningún paso de la historia del multiplicador monetario es una descripción exacta de la relación entre dinero y política monetaria en la economía moderna. Por su parte, el economista Thomas Paley nos recuerda que los bancos centrales modernos abandonaron en los años 80 su intento por controlar la cantidad total de dinero creado a partir de la base monetaria. Pero entonces, ¿cómo tratan los bancos centrales de controlar o influir sobre el dinero que crean los bancos? Pues hay varios mecanismos. Algunos de ellos consisten simplemente en que el Banco Central obliga a sus bancos a almacenar e inmovilizar bastantes cantidades de dinero estatal, como ya vimos, por si en el futuro las cosas van mal dadas y tienen que utilizarlas, que es lo que se conoce como provisión. De esta forma, con tanto dinero estatal paralizado, al banco no le sale rentable seguir concediendo nuevos créditos porque estos podrían implicar el uso de más dinero estatal, que tiene un coste conseguir en cantidades abundantes. Otro mecanismo consiste en directamente prohibir la nueva concesión de crédito, aunque esta medida es muy extrema y raramente se aplica en la actualidad. Pero el mecanismo más utilizado y más importante de todos es la fijación de los tipos de interés. El tipo de interés es el precio del dinero. A mayor tipo de interés, más caro sale pedir un préstamo, porque habrá que pagar más intereses. A menor tipo de interés, más barato sale pedir un préstamo, porque habrá que pagar menos intereses. Hay diversos tipos de interés, dependiendo del mercado en concreto al que nos refiramos, pero todos vienen determinados por un único tipo de interés, el tipo de interés de referencia que fija el Banco Central correspondiente, que es el único emisor del dinero. A partir de este indicador se construyen y concretan el resto de tipos de interés. Tal y como nos recuerdan Matthew Forstater y Warren Mosler, el tipo de interés de referencia es el indicador más importante para muchos otros tipos importantes, incluidos los preferenciales de los bancos, los tipos hipotecarios y los de préstamos al consumidor. Y por lo tanto, el tipo de interés del Banco Central sirve como el tipo de interés base en la economía. Cuando pedimos un crédito al banco, o cuando los bancos se prestan dinero entre ellos, o cuando las empresas piden crédito, o cuando firmamos una hipoteca, los tipos de interés de estas operaciones dependerán del tipo de interés de referencia que haya decidido el Banco Central para ese periodo, que no olvidemos, por cierto, que es un organismo público que adopta decisiones políticas. Es importante resaltar esto porque hay economistas que creen que el tipo de interés viene determinado por la oferta y la demanda de dinero, y que por lo tanto sería un indicador que depende del mercado y no de decisiones políticas. Pero que el tipo de interés es determinado por las autoridades monetarias es una evidencia tan apabullante que ya muy pocos economistas se atreven a ponerlo en duda. Otra cuestión es si esa decisión política se ve influida por lo que esté ocurriendo en la actividad económica. Pero eso es muy diferente a decir que el tipo de interés viene fijado por las fuerzas del mercado. Por ejemplo, el Euribor, cuya evolución marca, entre otras cosas, lo cara o barata que puede salir una hipoteca, depende directamente de una decisión política llevada a cabo por los dirigentes del Banco Central. No es un fenómeno de demanda y oferta o algo no controlable por la acción humana como la gravedad, que es lo que algunos pretenden hacer creer. Si se considera que hay mucho dinero en circulación, los dirigentes del Banco Central correspondiente tienen la posibilidad de aumentar el tipo de interés de referencia para que salga más caro pedir dinero prestado y por lo tanto desincentivar esta práctica. Y al contrario, si se considera que hay poco dinero en circulación, los dirigentes del Banco Central correspondiente pueden disminuir el tipo de interés de referencia para que salga más barato pedir dinero prestado y por lo tanto incentivar la demanda de créditos. Pero, ¿cómo fijan los bancos centrales el tipo de interés de referencia? ¿Qué hacen para subirlo o bajarlo? ¿Y cómo consiguen que se mantenga en un nivel determinado? En realidad el mecanismo es muy sencillo. Para fijar el tipo de interés de referencia en un nivel concreto, el Banco Central solo tiene que hacer dos cosas. Uno, fijar el precio al que presta dinero estatal a los bancos en un nivel por encima del que se desee como tipo de interés de referencia, lo que se conoce como facilidad de crédito y que actuará como techo. Y dos, fijar el precio al que pagan los bancos por tener reservas bancarias en un nivel por debajo del deseado como tipo de interés de referencia, lo que se conoce como facilidad de depósito y que actuará como suelo. De esta forma, lo que se está haciendo es delimitar el espacio por el que oscilarán los tipos de interés para que nunca puedan llegar a una cota superior a ese techo ni a una cota inferior a ese suelo. Como un ejemplo, esto
se entenderá mejor. Supongamos que un banco central desea que el tipo de interés de referencia sea del 1%. Decide por lo tanto que el techo sea del 1,5% y el suelo del 0,5%. El techo es el precio al que presta dinero estatal a los bancos. Puesto que cualquier banco puede obtener dinero del Banco Central a un precio del 1,5%, ningún banco va a ser tan tonto de pedirle dinero a otro banco a un precio superior. Si el banco A necesita dinero estatal y el banco B le ofrece un préstamo al 2%, el banco A lo rechazará porque sabe que puede conseguir dinero estatal de forma más barata, al 1,5%, acudiendo al Banco Central. Esto es lo mismo que si un banco te ofreciese un crédito por el 2% y tuvieses un amigo que te ofrece una alternativa por un 1,5%. Evidentemente elegirías a tu amigo porque es una opción más barata. Por lo tanto, mientras el Banco Central mantenga su oferta de prestar dinero al 1,5%, ningún banco va a prestar dinero a otro a un precio superior. De ahí que se convierta en el techo o máximo de los tipos de interés en el mercado. En cuanto al suelo, si el Banco Central paga un 0,5% por las reservas bancarias, que es el dinero estatal virtual que mantienen los bancos en la cuenta del Banco Central, aquellos ya saben que simplemente dejando el dinero quieto ganarán un 0,5%. Si el banco B le pide dinero al banco A a cambio de pagarle intereses del 0,3%, el banco A no aceptará el trato porque sabe que simplemente dejando el dinero como depósito en el Banco Central ganará un 0,5%, que es más que un 0,3%. Esto es lo mismo que si a ti te llega un desconocido y te pide dinero a cambio de pagarte el 0,3% de intereses. Si sabes que dejando tu dinero en el banco ya te van a pagar 0,5% de intereses, pues evidentemente la opción más rentable para ti sería esa segunda. Por lo tanto, mientras el Banco Central pague un 0,5% por dejar el dinero quieto en su cuenta, ningún banco va a prestarlo a un precio inferior. De ahí que se convierta en el suelo o mínimo de los tipos de interés en el mercado. En consecuencia, el tipo de interés de referencia oscilará entre el techo, 1,5%, y el suelo, 0,5%. Y lo normal es que oscile cerca del punto intermedio, el 1%. Así queda posicionado el tipo de interés de referencia, afectando al resto de tipos de interés. Y ese techo y ese suelo los establece unilateralmente el Banco Central, porque al ser el único emisor del dinero, decide libremente cuál es su precio. Así lo explica con rotundidad Eric Timoy. La Junta de Gobernadores de un banco central tiene un control perfecto sobre los tipos de descuento y de depósito, y puede establecerlos donde quiera y cuando quiera. No existe ninguna restricción operativa que impida que la Junta establezca esos tipos en los niveles que quiera. Solo necesita anunciar mañana que esto es lo que es y eso es todo. Como vemos, el Banco Central influye sobre la cantidad de dinero bancario creado a partir de los tipos de interés, no a partir de la base monetaria como establece la visión del multiplicador monetario. En palabras de Basil Moore, no hay que entender al Banco Central como un agente que no tiene ningún tipo de influencia sobre la cantidad de dinero, sino que esa influencia se produce a través de los precios y no de la cantidad, lo cual modifica notablemente el análisis. Vamos a trasladar todo lo explicado al mundo real, en este caso a la zona euro. En este gráfico, que va desde el año 1999, momento en el que se creó el euro, al 2020, vemos cuál ha sido el techo y el suelo fijados discrecionalmente por el Banco Central Europeo. Su intención es siempre que los tipos de interés fluctúen en ese espacio y preferiblemente por el punto intermedio, que es el tipo de interés de referencia. Pues ahora veamos cómo ha evolucionado el Euribor, que es el tipo de interés al que se prestan dinero estatal los bancos de la eurozona. Como vemos, salvo en momentos esporádicos de transición, siempre se ha situado en el margen establecido por el Banco Central Europeo, como no puede ser de otra forma por lo que acabamos de ver. Además, también podemos fijarnos en que cuando había mucho crecimiento económico, como justo antes del año 2001 y del año 2008, el Banco Central Europeo fue incrementando el tipo de interés como forma de desincentivar la demanda de crédito, para enfriar un poco la economía. Inversamente, en recesiones y crisis como tras el año 2001 o tras el año 2008, el Banco Central Europeo ha ido disminuyendo el tipo de interés como forma de fomentar el recurso al crédito, para tratar de avivar así la economía. Eso sí, tras la crisis internacional del año 2008, la política ha sido la de reducir sistemáticamente el tipo de interés de referencia y en la actualidad está en el 0%, el nivel más bajo de la historia, lo que explica que estemos viviendo momentos extraordinarios. Pero esto es algo que veremos en el próximo vídeo. Es importante destacar que el Banco Central lleva varios años situando la facilidad de depósito, el suelo, en un terreno negativo, en el menos 0,5%. Esto implica que en vez de pagar a los bancos por tener reservas bancarias, es decir, por tener dinero estatal virtual en las cuentas del Banco Central, como ha ocurrido siempre, lo que hace el Banco Central es penalizarlos cobrándoles el 0,5%. Así que los bancos, en vez de ganar dinero proveniente del Banco Central, lo que hacen es pagarle al Banco Central. Muchos analistas creen, porque tienen en la cabeza el erróneo concepto del multiplicador monetario, que esta es una forma de obligar a los bancos a dar crédito, porque sería peor tener inmovilizado el dinero y con un coste del 0,5%. Pero eso no es cierto
cierto en absoluto y solo revela una mala comprensión del sistema bancario. El propio Banco Central Europeo explicó que el suelo está en terreno negativo porque es la única forma de que el tipo de interés de referencia se sitúe en el 0%, ya que tiene que haber cierto espacio entre el techo y el suelo, no pueden estar muy juntos. Además, recordemos que cuando los bancos conceden crédito no prestan sus reservas bancarias, el dinero estatal, sino que simplemente crean dinero bancario, que son promesas de pago. Así que aunque se hincharan de dar crédito a familias y empresas, las reservas bancarias seguirían siendo las mismas y los bancos tendrían que seguir pagando ese 0,5% al Banco Central por la cantidad de reservas en propiedad. Y como ya sabemos, el dinero estatal que tendrían que entregar a sus clientes en efectivo o a otros bancos a través de transferencias es un dinero que acabaría volviendo al circuito bancario, a no ser que la gente se guardara el dinero en efectivo debajo del colchón, claro. Por lo que el volumen total de reservas bancarias no se inmutaría y el costo agregado de los bancos seguiría siendo el mismo. En palabras de Scott Fulwiller, la reserva bancaria simplemente se mueve de banco a banco, nunca desaparece. La única forma de que desapareciesen las reservas bancarias sería por decisión del Banco Central, que es el único emisor del dinero. Por eso, para no causar tanto daño a los bancos, el Banco Central Europeo perdonó de dicho pago al exceso de reservas bancarias, por lo que no pagan por toda la cantidad que tienen. Pero una vez que el tipo de interés de referencia llega al 0%, ya no se puede reducir más. Y si la economía sigue débil, eso es un problema porque el Banco Central no puede hacer nada más manipulando esos tipos de interés. Esto es lo que ha ocurrido en la eurozona en los últimos años, pero también en todo el mundo, que a pesar de la reducción de los tipos de interés al entorno del 0%, la economía está lejos de tener buena salud, especialmente tras la pandemia de 2020 que ha generado una nueva crisis. Esto ha llevado a algunos a asegurar que estamos viviendo momentos absolutamente excepcionales caracterizados por tener un tipo de interés cercano al 0% e incluso algunos lo han llamado estancamiento secular. Pero entonces a los dirigentes de los bancos centrales se les ocurrió una nueva forma de tratar de avivar la economía, lo que se conoce como expansión cuantitativa. Esta es una medida de política monetaria heterodoxa, es decir, no convencional, caracterizada porque el Banco Central comienza a crear ingentes cantidades de dinero. Muchos confunden erróneamente esto con la teoría monetaria moderna, pero no tienen nada que ver, y eso es lo que veremos en el próximo vídeo.